Amados, algunos principios que nos pueden ayudar precisamente con lo que les acabo de decir. Yo hace muy poco hice una reflexión acerca de esto y creo que es muy necesaria volver a hacerla. Y les anticipo, las personas que están en el WhatsApp de la iglesia, vamos a tener la reflexión del martes sobre este mismo texto bíblico, porque es lo que Dios puso en mi corazón para poder comentarle lo que les comenté, para poder irnos en ayuno otros 60 días y para poder tener principios bíblicos, ¿ok? Busque el primer libro de Reyes, capítulo 18, tenga la amabilidad. Agradeciendo a todas las personas que hoy trajeron su mercado. Ustedes recuerdan que todo lo que coloquemos en la iglesia, sea de dinero o en mercado, se pone allá y eso bendice a las familias necesitadas, ¿ok? Entonces todo lo que usted ponga en ese container que tenemos allá en esa esquinita es como la obra de misericordia de la iglesia. Se puede colocar en dinero, se puede colocar en mercado. Gracias, porque siempre algo encuentro ahí y bendecimos la gente por fuera, ¿ok? Un abrazo por eso y gracias. Ok. Vamos a hablar de oración. Es nuestro título para hoy, oración. Leemos primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 29. ¿Ok? Primer libro de Reyes 18, 29. Ustedes yo creo que recuerdan la historia, pero voy a hacer una remembranza antes de empezar a leer para que si alguien no sabe muy bien, se ubique en el tema. Esta es de las épocas, yo creo que más duras de la nación o el pueblo de Israel. Resulta que había un rey que se llamaba Acab y su esposa se llamaba Jezabel. Habían unos profetas de Dios que se estaban levantando y empezaron a denunciar algunas cosas malas que el rey Acab estaba haciendo. Entonces a ellos se les hizo muy bonito contratar unos profetas que le dijeran lo que ellos querían escuchar y no le denunciaran el pecado. Me explico. Entonces, hay 400 y 450 profetas de Baal y de Acera respectivamente. O sea, para que usted me entienda de otra manera, el gobierno de la época le pagó a unos falsos profetas para que no denunciaran ante ese rey el pecado, sino que le dijeron que todo estaba muy bien. Y colocaron profetas para la fertilidad, profetas para la cosecha, profetas para la lluvia. O sea, entonces estaba Quemos, Moloc y unos dioses ahí que ellos supuestamente adoraban para que el reino funcionase como es. Pues Dios, al ver esto, pues levanta al profeta Elías, pronostica o predice una sequía. Y en este momento de la época estamos. Entonces Elías le hace un desafío al pueblo y le dice: bueno, ustedes confían en serio en Baal y en Acera y lo que están haciendo acá. Entonces venga, hagamos un desafío para saber cuál Dios es el verdadero Dios. Y es la historia apenas que vamos a leer. El resto te lo estoy diciendo así porque si no sería una lectura muy extensa, ¿ok? Entonces ellos hacen como un desafío o como un reto y dicen: hagamos un altar con algunos sacrificios y quien haga caer candela del cielo, ese es el verdadero Dios. Ustedes ya conocen la historia, al de ellos no le pasa nada, pero Dios sí respalda lo que Elías está haciendo. En este punto de la historia estamos y esto es lo que vamos a leer, ¿ok? Porque hay cosas que para el paso que viene de la iglesia necesitamos estos principios bíblicos. Iglesia, lo digo una vez más, subamos en oración y en ayuno. No les estoy diciendo que si la iglesia hubiera orado más y ayunado más, hubiéramos conseguido más dinero. No, porque eso es poco, o sea, yo no puedo comprobarlo. Pero yo siento en mi corazón que sí nos faltó un poquito de oración y ayuno. Y la oración y ayuno es para tener comunión con el Señor. Perdón que sea esto tan largo, porque se puede confundir. Yo no estoy ayunando y orando para que Dios ponga plata. Eso sería manipulación. Que eso quede muy claro. O sea, ayunar y orar para que Dios nos dé 500 millones de pesos, eso es intentar manipular a Dios. Y perdón pues, pero es que el bobo no es. O sea, pues Dios bobo no es. Nosotros estamos ayunando y orando porque entendemos que la sabiduría del Señor tiene que estar en un lugar como este. La plata Dios la pone. O sea, de lo que teníamos necesidad de dar, Él únicamente puso lo que ya les acabo de decir. Él sabrá por qué.
Vamos a ir caminando poco a poco, pero oramos y ayunamos no para que Dios bendiga a la iglesia en forma financiera. Si usted ora por eso, haga lo que yo también lo hago, pero el objetivo principal no es ese. Leemos con la dirección del Espíritu Santo, primer libro de Reyes, acerca de oración, el poder de la oración. Primer libro de Reyes 18:29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primer libro de Reyes 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y los mejó y los pasó a mejor vida. Era necesario. Ok, oración. Mira, hagamos la introducción con los 3 o 2 puntos de predicación que usted se va a encontrar el próximo martes. O sea, la predicación que llega por internet va a tener algo de lo que le voy a decir ya, aquí a continuación. Mira, hagamos la introducción así. Ve conmigo. Voy a hacer una remembranza del versículo 31, del versículo 32 y del versículo 36. El versículo 31 dice: y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Cuando en la Biblia se mencionan 2 nombres sobre un mismo personaje o sobre un mismo sujeto, es porque Dios está marcando una palabra, y casi siempre es la palabra proceso. ¿Ok? Estas reflexiones no pueden ser entendidas si nosotros no queremos meternos con Dios en los procesos de Dios. Aquí, cuando el escritor tiene la posibilidad de ilustrarnos con este texto, él está hablando de Jacob y él está hablando de Israel, como queriendo decir: tú estabas de una manera y recuerda que el objetivo es que llegues a otra. Es de lo mismo que les he venido hablando todo este tiempo. Quizá los últimos 2 meses yo he hablado mucho de los procesos con Dios. Es necesario meternos en procesos con Dios. O sea, no se quede en que usted es malo. Decida meterse en un proceso con Dios. No se quede en que usted todavía se equivoca. Decida meterse en un proceso con Dios. El versículo 32 dice que él edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Lo que tú edificas es en el nombre de Dios? Es una pregunta que tienes que responderte. ¿Cuándo se nos enseñó en la iglesia que la idea tiene que ser buena, no de Dios? Expliquémoslo mejor. Nos graduamos 5 amigos de la universidad, ¿cierto? Estamos sin empleo,
pasamos hojas de vida y nada que nos sale trabajo. Entonces nos reunimos entre los 5 y tenemos un muy buen proyecto, una muy buena idea. Y decimos, mira, esto está dando plata, hagamos esto, un papá mío tiene un local, yo tengo una indumentaria, algunos arreglos locativos yo lo sé hacer, yo sé de diseño, formemos una empresa. La pregunta es, ¿el proyecto es bueno o Dios te dijo que lo hicieras? Porque hay una gran diferencia en las dos cosas que estoy mencionando. Para la gente de la iglesia y para la gente que ama a Dios no importa si el proyecto es bueno, importa que Dios esté en medio del proyecto para que se realice. Lo ponemos en otras palabras con nuestra gente, no importa que esto esté lleno de gente para poder pagar este local. Importa que Dios esté en medio de los poquitos que somos para poder pagar este local. El punto es que la iglesia ha empezado a trabajar con cosas que son buenas, no con cosas que son de Dios. Y ahí perdemos todos. Entonces, ¿qué te motiva? Muchas veces no es el servicio a la comunidad, sino eso está dando plata, eso es rápido, eso no hay que invertirle mucho. Todas estas cosas son considerables en un proyecto, créeme que sí, pero primero que Dios te dé la orden de que lo hagas. ¿Estoy siendo claro con la idea? O sea, cuando Elías edifica un altar, no edifica un altar bonito, edifica un altar ¿para quién? Para Dios, en el cual Dios esté. No importa lo bonito si Dios no está. Y eso puedes aplicarlo a todas las cosas. No importa una casa tan linda que Dios te regale, si en esa casa Dios no está y siempre hay peleas y discusiones en la casa. Entonces, ¿de qué importa tener una casa en un buen barrio? ¿Qué importa tener una casa con muchas habitaciones? ¿Qué importa tener una casa con una excelente fachada? ¿Qué importa tener una casa que cuando te llegue el predial te dice tu casa vale 700 millones de pesos? ¿Eso qué importa si Dios no habita en esa casa? ¿Estoy siendo aún más claro? Ok. Y lo tercero que te digo como introducción, ¿qué otro versículo te dije? El 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Para que las cosas pasen, bíblicamente hablando, se tienen que combinar dos cosas: que Dios esté y que usted sea un siervo de Dios. Amo el silencio de la iglesia. Te enseñaron que únicamente tenías que orar. ¿En serio te dijeron eso? Ore, 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 ore. ¿Solo orando eso pasa? Nosotros vamos como locos, hermano. O sea, hay una vertiente en la iglesia que cree que las cosas pasan únicamente orando. Y la oración es poderosísima, pero no pasan únicamente orando. Hay otra vertiente de la iglesia porque en Juan dice: y todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces de ahí para allá se levantó como unos locos que todo por lo que oran dicen en el nombre de Jesús. ¿Eso tiene poder? Sí, siempre y cuando seas un siervo de Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Jehová y que yo soy tu siervo. Y después cae candela. O sea, para que las cosas pasen, Dios tiene que ser Dios, ahí no hay problema, pero nosotros tenemos que ser siervos de Dios. ¿Amén o no amén? ¿No será que antes de orar tanto tenemos que preguntarnos más bien si somos siervos de Dios? Estos mensajes míos no son tan populares, pero creo yo que estoy enseñando mejor así. Dedícate a ser un siervo de Dios, un servidor de Dios donde sea, no únicamente acá. Es afuera, acá son 2 horas el día domingo. O sea, esto no es lo más importante acá. O sea, acá hay gente que sirve. Ayer estuvimos 4 personas haciendo el aseo, paréntesis. Casi 300 sillas entre 4 personas. Reflexiona, desmovilízate, conviértete. O sea, ¿cómo es eso? Aquí toca lavar oficinas, lavar baños. Ayer colocamos 270 sillas, barrimos el piso, trapeamos el piso. Y con todo y eso nos rinde un poco. Si viniese más gente los sábados a las 8, sería mucho mejor. Que Dios redarguya tu corazón. Nada, mentira. No, pero pensalo. Pero el punto mío es esto y lo digo a forma de introducción. Las cosas no pasan porque usted ore muy bonito. Las cosas pasan porque usted sea un siervo de Dios o una sierva de Dios. Porque Dios se agrade en lo que usted está haciendo. Hay gente que ora muy bonito, pero el corazón está lejos de Dios. Hay gente que ora muy bonita, pero está en pecado.
Hay gente que ora muy bonito, pero esa oración ni del techo le pasa. ¿Por qué? Porque para que las cosas se materialicen, Dios tiene que estar y vos tenés que ser un siervo. Y cuando esto haga así, el fuego cae. Ay, ora. Si no eres un siervo, no pasa. Todo tiene que ver con el servicio. Aconteció que un día, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, Dios levantó a Josué, siervo de Moisés y de Dios. Tiene que ver con el servicio. No tiene que ver con lo bonito de tus palabras, con que el proyecto sea bacano, con que en Chile dio, con que en Argentina dio. Tiene que ver con que seamos siervos de Dios. Dediquémonos a eso. Si hasta ahora no estás sirviendo aquí en la iglesia, porque la iglesia está iniciando, estamos armando todavía los ministerios y toda la cosa, sírvele a Dios en tu comunidad. Sírvele a Dios en el lugar donde te ponga a trabajar. Vuélvete consejero de toda esa gente que tiene problemas. Eso es pero maravilloso. Sirve, sirve. Porque es que aquí lo que están diciendo es, Elías lo que le está diciendo es, yo no hice un ayuno de 40 días. O sea, Elías ayunó 40 días. Pero mira, aquí no estamos hablando ni de los ayunos ni de las oraciones. Estamos hablando que Elías le dice, sea hoy manifiesto, conocido pues, que yo soy tu siervo y que tú me mandaste a hacer esto. O sea, Dios tiene que estar en el proyecto y vos tenés que ser un servidor de Dios. Pastor, yo todavía me equivoco. Sí, todos nos equivocamos, pero tan siquiera tratar de hacer las cosas lo mejor posible con Dios. Es la única manera de que las cosas se materialicen. O sea, el fuego cae cuando Dios está y cuando encuentra siervos, no cuando encuentra gente que ore bonito, porque cualquiera ora bonito. ¿O ustedes creen que Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? No importa lo elaborado de tus palabras, eso convence a la gente, pero a Dios no. Eso convence a la gente, pero a Dios no. 2 puntos de predicación acerca del poder de la oración o de la palabra o de oración, que es lo que vamos a hablar hoy. Lo primero tiene que ver con que Dios todo, leo primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 30. Lo primero que vamos a revisar es la palabra adoración, que en la Biblia se ve puesta en el Antiguo Testamento sobre todo con la palabra altar, ¿ok? Adoración. Entonces, leo el 30, ¿no? Primer libro de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, Elías siente una gran necesidad, más allá de reparar el altar, que eso lo hemos predicado bastante en esta congregación. Rápidamente lo digo, no importa lo que Dios quiera hacer si no está restaurado. Esa es la clave del versículo. O sea, como primero los profetas de Baal y de Acera hacen el sacrificio, y yo no leí esa parte, pero dice que tenían como unas lancetas, como unas navajas, algunas hechas de piedra, y se empezaban como a cortarse, a hacerse daño, y creyendo que así Dios se iba a manifestar, el Dios de ellos, pues. Entonces, todo lo que Elías se encuentra cuando tiene que ir a hacer su sacrificio es un desorden. Entonces, lo primero que hace Elías es restaurar ese altar, porque no importa que Dios tenga ganas de manifestarse en tu vida, importa el orden espiritual que tú tengas. Pero más allá de que Elías primero restaura el altar, lo que yo te intento decir es que Elías tiene claro que a Dios se le debe adorar. Adorar. Y la adoración, yo me quedo con la definición de Juan 4, cuando la mujer samaritana le dice al Señor Jesús, ustedes los judíos puros adoran en ese monte. Nosotros los que quedamos de la mezcla cuando vino pues Nabucodonosor y se llevó la gente a Babilonia, adoramos en este monte. Y el Señor Jesús ese día desestandarizó, por decirlo de alguna manera, el lugar para la adoración. Él dijo, el Padre lo que está buscando es adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. No importa el lugar. Entonces, cuando no importa el lugar, ojo con esto, usted se convierte en un adorador porque usted se saca de esa voy
a decirlo así porque así se me vino a la mente y espero que usted no me entienda. Muchas veces esto se convierte como en una prisión de adoración. Esa adoración que únicamente pasa en este techo, en este piso y en las cuatro paredes. Aquí adoramos. Pero es una prisión de adoración. Porque la adoración tiene que estar afuera. Claro que sí. Si usted se saca el chip de que únicamente adora el domingo que viene a culto o el martes cuando lo tengamos entre semana, y usted se mete que únicamente adora aquí, usted empieza a llevar una cosa que se llama doble vida. Porque usted aquí se porta muy bien porque aquí hay que adorar, pero afuera usted se porta mal porque no hay que adorar. Es simple. Un día un predicador en Bogotá, por mi manera de ser, él me dijo: negrito, pon como una regla en tu vida. Yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: la palabra que tú no puedas decir en el púlpito, no la digas debajo de él. Escucha esto. Las frases y las palabras que tú digas allá predicando, o sea, lo que tú puedes decir afuera, tienes que tener la posibilidad de decirlo subido allá. Y eso te quita el doble mensaje. Porque si no, yo acá voy a hablar de una manera y por fuera voy a hablar de otra. Él me dijo: lo que tú digas en la calle, que lo puedas decir en el púlpito. ¿Estoy siendo claro con la idea? Y ahí evitamos tener doble mensaje. Es lo mismo que te digo con la adoración. O sea, Elías restaura un altar, pero en adoración. Lo que te intento decir es que la adoración tiene que ver con que lo hagas en todo momento. ¿Ustedes creen en serio que qué está esperando Dios cuando a ustedes les va mal? ¿La queja? ¿Que ustedes lloren? Pastor, ¿está mal llorar? No, llore y desahóguese. Bote moco. Esa flema verde cariñosa que baja, ahí en bote moco, hermano, haga lo que quiera, desahóguese. Pero la pregunta es esta: ¿usted cree que Dios está esperando únicamente que usted llore? ¿Usted cree que Dios está esperando que únicamente usted se queje, que diga que no es justo, que usted no se merece eso? Porque eso de pronto Dios ya lo sabe. ¿Qué cree que está esperando Dios de una situación difícil? Que usted lo adore. Porque el verdadero adorador, el que adora en espíritu y en verdad, no tiene que ver con que todo esté bien. Tiene que ver incluso con que todo está mal. Claro que sí. Y nosotros no podemos ser dos tipos de cristianos. Cuando todo está bien, excelente todo. Y cuando todo está mal, ay Señor, pero o sea, hay unos que le dicen a Dios que se sienten lejos de Él, atrevidos. Que sienten que Dios se olvidó de Él, degenerados. ¿Qué? ¿Locos? Ay Señor, pero y es que no te siento. Hombre, Dios está disponible y dispuesto para las personas que le quieran y que le convoquen. ¿Por qué tu actitud cambia cuando las cosas van mal? Tú tienes que seguir predicando lo mismo. Tienes que seguir teniendo el mismo ejemplo, la misma convicción de fe, la misma certidumbre de fe. O sea, tener certeza de que eso va a pasar, así no haya pasado nada. Porque si no, nos convertiríamos en personas que alaban y adoran sobre todo a Dios cuando el asunto está bien, no cuando el asunto está mal. Porque es que Elías, ¿de qué venía? O sea, en toda la vida de Elías encontramos a un Elías muy respaldado por Dios. Elías un día dijo: sea conocido por mi palabra que no va a llover más, sino hasta que yo lo vuelva a decir. Y no llovió más, respaldado por Dios. Ah, entonces en las cosas bonitas sí. Dios le dijo a Elías: hombre, andate junto al arroyo de Querib, y ya te voy a mandar a que te alimenten. Ah, entonces cuando puedes tomar agüita de un arroyo y Dios manda cuervos a que te lleven carne y pan, ahí sí. ¿Y si cambiamos los testimonios? ¿Te lo cuento de otra manera? Pastor, présteme su micrófono, tengo un testimonio que contar. Listo, tenga el micrófono. Entonces usted pasa acá al frente y dice: pastor, hoy vengo a testificar que me echaron del trabajo, pero tengo confianza en que Dios me va a sostener. Ese puede ser un testimonio. Es que la iglesia está trabajando en positivo y eso a Dios no le sirve.
Coger un micrófono cuando te han subido el sueldo, cuando te han promovido, cuando te suben de puesto, eso lo hace gente hasta sin Cristo. Pero pasar acá a decir, pastor, en la empresa hicieron un recorte de personal y me echaron. Tengo niñas en la universidad, tengo deuda de esto, tengo esto de lo otro, pero hoy yo testifico delante de ustedes que el Señor se va a glorificar. Eso es un testimonio también. ¿Por qué trabajas solo en positivo? ¿No crees que la casta, perdón que te vea pues cara de toro y de vaca, pero no crees que la casta hay que sacarla cuando todo está mal? Cuando todo está bien, cualquiera coge un micrófono y testifica, hombre. Cuando Dios te paga la deuda, te sana, te restaura, te regala una casa y un carro, ahí es muy fácil coger el micrófono. Pero cuando estás enfermo, sin plata, endeudado y te echan del trabajo, ahí Dios quiere el mismo nivel de adoración. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? Lo que hace Elías es adorar a Dios en medio de la ruina. ¿Había sequía, sí o no? Claro. ¿El altar estaba arruinado, sí o no? ¿Eso impidió que Elías adorara a su Señor? No, señor. Entonces, si toca empezar de cero, empezamos de cero. ¿Ustedes saben qué es restaurar un altar? Quitarle la sangre a todo lo que los otros ya habían hecho. Elías se demoró restaurando ese altar, pero él dijo, para que Dios se manifieste tiene que haber restauración. Para yo poder adorar al Señor, así me demore el tiempo que me demore, necesito hacerlo. ¿Cuál es mi punto? No te podés convertir en uno de los creyentes que, ay, pero es que ese altar así, pues yo lo arreglo. Hago lo que tengo que hacer, restauro, con tal de que el Señor sienta adoración, tu poder pueda descender. Dios no quiere una iglesia que únicamente lo ame cuando todo está bien. La iglesia tiene que tener la misma fe cuando las cosas están mal. E incluso, voy a ser atrevido, tiene que tener más fe. Porque se necesita más fe para seguir creyendo en Dios cuando toda tu vida es un completo desastre. Ahí tenés que tener fe. El resto, no, eso cualquiera lo hace. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? La primera palabra es adoración. La segunda palabra es cambio. Adoración y cambio. Expliquémoslo de esta manera. Pasamos por un centro comercial y ya el comedor de la casa está viejito. Los muebles de la casa están viejitos. Tu esposo está viejito, pero ese no lo puedes remodelar ni cambiar. O sea, ese puedes echarle un poquito de estuco, tal, la tonería, pintura, pero no, ese es, pues, o sea, ahí ya no puedes. Ok, listo. No, esposo y esposa no, listo. Pero entonces, vas por ahí y ves que hay un comedor nuevo, una sala nueva, una baldosa, un piso nuevo, un tapete, una alfombra, listo. ¿Qué se necesita si querés esa remodelación en tu casa? Inicialmente tener ¿qué? La plata. O sea, sin la plata vos podés, o sea, podés anhelarlo, podés desearlo, podés quererlo, pero pues vos que vas a llegar allá. O sea, a no ser de que tomes muy literal Isaías 55, el de comprar sin dinero, necesitas plata, ¿cierto? O sea, o usted o tiene plata o se lo roba. Y robar, pues el octavo mandamiento, ahí no podemos, entonces toca es como que tener la plata, ¿sí o qué? Listo. La plata es importante si querés hacer una remodelación. Tenga ese ejemplo que ya vamos a avanzar. Entonces, cuando estamos hablando de cambio, ¿dónde quedé? A ver. Cuando estamos hablando de cambio, lee conmigo el 18:31 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. La palabra del Señor dice lo siguiente. ¿Lo tenés? Amén. 18:31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces mira que
Dios está con la firme intención de que los lectores, o sea, usted y yo, tuviésemos hoy la posibilidad de ver dos nombres sobre un mismo personaje. Pero Dios siempre está mencionando cosas de ese personaje en su vida pasada, pero en su vida futura, como queriendo decir, a donde te quiero llevar. Hablando de esa palabra cambio, yo lo he explicado varias veces. Así vayamos a irnos hoy por otra vertiente, quiero explicarte lo del cambio de nombre. Dios sí tiene que cambiarte el nombre para poder hacer lo que Él quiere hacer. Dios tiene que cambiar tu conducta. Porque ese cuento de que yo soy así, a mí me criaron así y yo me muero así, únicamente de las personas necias. Yo algunas veces veo a los cristianos, ¿sabes cómo? Hemos tenido abuelitos de 80, 90 años que el médico les sugiere algo y los abuelos dicen, ya déjeme así, ya no me haga nada que yo soy así. Y uno cuando está desde el lado de acá, uno dice, hombre, hágase algo para que pueda mejorar su vida. Pero la persona dice, ya déjeme así. Yo algunas veces veo a la iglesia en esa tónica. El cambio es un asunto tan necesario en Dios. Porque una cosa es que Dios te reciba en tu condición, como tú llegues. O sea, Dios ahí no va a hacer nada diferente porque Él te recibe. Es Lucas 15 pero aplicado, ¿no? Un muchacho fue, se gastó la plata del papá viviendo con rameras, llevó pobreza al lugar donde estaba, porque la palabra es clara en decir que cuando el hijo pródigo llega a esa ciudad era rica. Cuando el tipo se acabó la plata, fue tan poderoso que empobreció hasta la misma aldea. O sea, es un degenerado. Listo. Y te das cuenta que cuando el papá lo recibió, el papá no le puso ningún tipo de condición, lo abrazó. Lo abrazó. O sea, que Dios te recibe como vengas, es Biblia aplicada. Pero para poder tener esa potencia que Dios quiere tener, debes literalmente mejorar tu vida y cambiar. Claro que sí. Entonces mira, el 18:36 del mismo texto, recuerda, ¿no? De los tribus de los hijos de Jacob. 18:36 del primer libro de Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de, dice Jacob o Israel. ¿Te das cuenta? ¿Por qué si Dios no dejó a Jacob siendo Jacob y lo pasó a Israel, a vos tiene que dejarte en la misma condición? Los sueños realizados en Dios empiezan por un cambio interno en las personas. Y el que se deje cambiar, Dios lo usa. El que no se deje cambiar, puede ser que hasta se salve. Aquí no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la materialización del proyecto que Dios quiere hacer con cada persona. Lo primero empieza por el cambio interior en la persona. La pregunta es muy clara. ¿Qué cosas crees que Dios ha intentado cambiar en tu vida y no has dejado cambiar? Porque Dios puede cambiar lo que sea. Mencionemos algunos cambios. ¿Ustedes recuerdan que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia? ¿Y ustedes recuerdan que ese Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo? 13 cartas en el Nuevo Testamento. Si Hebreos es de él, 14 cartas. Escribió más que los propios discípulos del Señor Jesús. O sea, más que Juan y que Pedro, respectivamente. Porque tú puedes ser Saulo de Tarso, el que persiga a la iglesia, el que mate a los cristianos, pero después de que tengas un encuentro con el Dios vivo, te conviertes en el apóstol Pablo y ya no eres más Saulo de Tarso. O sea, la materialización del sueño que Dios tenía para el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, es porque Saulo se dejó cambiar. Claro que sí. Entonces la pregunta, ese solo ejemplo para que el tiempo nos rinda. La pregunta es, ¿cuándo te vas a dejar cambiar por Dios en lo que sabes que estás haciendo mal?
O sea, vas a seguir con la excusa de que vos sos así, de que así te hizo la vida, de que te tocó muy duro, de que toda esa cosa. Todas las personas que están escritas aquí en la Biblia se dejaron moldear por Dios. O sea, no tienes el derecho a decirle al Señor que por qué no ha hecho tal cosa en tu vida si sigues cometiendo las mismas faltas. No tienes el derecho de decirle eso a Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué? Revisa tu vida y vas a encontrar el por qué. Porque no hay maldición sin causa, dice la palabra del Señor. Algo que no te deja avanzar es porque algo en tu interior no ha querido, no ha permitido que Dios lo cambie. ¿Cuándo vas a permitir que Dios cambie lo que tiene que cambiar en tu corazón? ¿Cuándo? Porque es la única manera. Entonces nosotros encontramos que ya cuando llega el momento, el profeta Elías lo que está intentando hacer es mostrar como una transición de cómo Dios fue cambiando a ese Jacob por Israel. Y cuando él menciona el nombre de Israel, inmediatamente cae el fuego. Cuando él menciona lo que Dios ya cambió, inmediatamente cae el fuego. Entonces, si nosotros queremos el fuego de Dios, ¿por qué no cambiar? Yo creo que la madurez en el cristiano empieza por entender que necesita cambiar algunos hábitos en su vida. A nosotros en esta vida se nos ha enseñado a defendernos, no a reconocer. Siempre nos estamos defendiendo. Y cuando usted reconoce que necesita a Dios, Dios empieza a meterse en su vida. Siempre estamos defendiéndonos de algo. Buscamos culpables en los demás. Vea, yo me encontré con una loca. O sea, no loca que le faltara alguna condición mental, una loca en su pensamiento. Eso fue en los Estados Unidos. Y la vieja se había casado 4 veces. 4. No voy a hablar que si el divorciarse es pecado, que si Dios lo permite, yo no me meto en eso. Mi punto hoy es otra cosa. A ver, la señora se casó con un man. Digamos que el problema fue el man. Entonces yo me divorcio del man porque es que ese man era malo. Se casó con el segundo. También se divorció del segundo. Entonces uno dice, no, de pronto el segundo era primo hermano de ese y también le salió malo. Se casó con el tercero. Tampoco le funcionó. Se casó con el cuarto. Porque no hay cuarto malo, pastor. O sea, yo no sé cuál fue el argumento de la vieja, pero listo, se casó con el cuarto. Y también se abrió el cuarto. Y estamos sentados en la casa de la pastora Cira, una pastora cubana. Y esta criatura tiene la desfachatez de decirme, pastor, yo estoy esperando que Dios me dé un quinto hombre. Escucha la locura de la tipa. Me dice, y yo tuve una visión. Ay. No. Me dijo, y yo tuve una visión y lo vi así, vestido de blanco, mi esposo y yo. Venga, ¿ustedes creen que el problema en la vida de esta mujer han sido los 4 manes que ella dejó? O sea, ¿es en serio? Hermano, el problema es ella. Hombre. O sea, y yo la escuchaba. Y yo por eso voy muy frontal con que Dios me dijo, Dios me mostró. Entonces, esto uno tiene que tener cuidado para poder decir esto. Pero ella decía, Dios me dijo, que yo dije, pero Dios, ¿cómo te va a decir esto? Yo no soy el que da permiso para que la gente vuelva y se case o no, pero bueno, si la primera vez no te funcionó, pues intenta una segunda vez, pero es que hasta ahí yo creo que hay un límite. O sea, 4. Y el problema no era ella, eran ellos. A este le vio malo esto, malo esto, malo esto. Yo dije, Señor, yo no puedo matarla, pero sí orar para que tú te la lleves. No, mentira. Mentira.
Entonces, Dios cambia a las personas y después las usa. Una muy buena pregunta, Tani, dame algo acá. Una muy buena pregunta es: ¿por qué el profeta Elías, cuando está cerca a la materialización del sueño, siente la necesidad de mencionar a Israel, no a Jacob? Y la iglesia en un punto tiene que determinar sobre qué quiere construir. ¿Quieres construir sobre Jacob o quieres construir sobre Israel? Ve conmigo a Génesis capítulo 35 y hacemos esta lectura. Génesis capítulo 35. La primera palabra que Dios nos enseña hoy es adoración. Le adoramos siempre. Y la segunda palabra es la palabra cambio. Génesis 35, amén. Lee conmigo el versículo 9. La palabra del Señor dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Qué significa el nombre Jacob? Engañador, ¿cierto? Ok. Lo peor que le puede pasar a un creyente es que le vaya bien aún haciendo cosas malas, porque no sientes la necesidad de cambiar. Pastor, estás como enredado. A ver, te la desenredo. Usted es un tipo que se porta mal, pero aún así le siguen pagando el sueldo en su empresa. Usted no siente la necesidad de cambiar. Cuando el personaje se llamaba Jacob, ¿Dios aún lo bendecía, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Claro que sí. Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos. O sea, que sigas trabajando, que sigas prosperando, que sigas teniendo dinero, no es requisito de que estés haciendo las cosas bien con Dios. Es muestra de que Dios es misericordioso. Y aquí el mensaje mío se vuelve un mensaje impopular, porque a la gente no le gusta que yo le diga esto. Pero si no se los digo, siento que los estoy mandando para su casa peor. El hecho de que tengas un empleo no quiere decir que Dios está. El hecho de que te sanes no quiere decir que Dios está. En el capítulo 7 de Hechos, Esteban está de rodillas, ¿sí o no? Lo están apedreando, ¿sí o no? Y el cielo se abrió a favor de él, ¿sí o no? Listo, primer ejemplo. Segundo ejemplo, en la cruz del Calvario, el Señor Jesús está ensangrentado, ¿sí o no? Y el cielo se abrió a favor de él, ¿sí o no? ¿Por qué en lo malo no puede estar Dios? O sea, ¿quién te enseñó que lo bueno de Dios es únicamente cuando Dios te paga la deuda, cuando Dios te sana? O sea, ¿quién te enseñó que lo positivo significa Dios? Dios también puede trabajar en tus aspectos negativos. Tu vida puede estar vuelta a una nada y Dios te tiene en el hueco de la mano. Entonces acá nos estamos encontrando con un texto que dice que Jacob venía de hacer sus pilatunas, porque gente necia y Jacob, ese berraco, engañó al hermano, engañó al tío. Ese Jacob era pandillas, guerra y paz. Y aún con lo malo que era, lee lo que dice la palabra. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Dice su Biblia eso, sí o no? O sea,
Porque usted puede encontrarse haciendo cosas malas y aún seguir recibiendo un sueldo en su empresa. Y eso no es una bendición, pastor. No, papá. Con Dios no funciona así. Versículo 10. Génesis 35:10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. O sea, Dios le cambia el nombre. Inmediatamente después de que Dios le cambia el nombre a Jacob, lee el versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Hagamos preguntas de rigor. ¿Dios le dijo crece y multiplícate a Jacob o a Israel? A Israel, hermanos. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Recuerda que es la misma promesa que le dijo a Sara cuando le cambió a Sarai por Sara. Le dice: naciones van a brotar de ti. Le dijo a Sara, es la misma promesa. O sea, Abraham, Isaac y Jacob. Para que Jacob pueda tener lo mismo que le prometió a Abraham y a Sara, tiene que cambiarlo por Israel. Ahí sí es Abraham, Isaac e Israel, no Jacob. La misma promesa de Sara es: multitudes y reyes van a brotar de ti. Lo que Dios le dijo a Sara se lo está diciendo aquí, no a Jacob, sino a Israel. ¿Cuándo vas a cambiar? Ay, pastor, es que yo crecí así. Y yo los despescuezo en el nombre de Jesús. Dios mío. Reyes saldrán de tus lomos. Lee conmigo el 12, que la cosa se pone sabrosa. Dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, por cuanto ya te cambié el nombre. No le puedo dar la tierra a Jacob. Jacob se tiene que dejar trabajar por Dios. ¿En serio vas a seguir con ese carácter toda la vida? ¿Con esa lengua floja toda la vida? ¿Con esa pereza toda la vida? ¿Con esa falta de ganas toda la vida? O sea, ¿vas a seguir así hasta que Jesús venga? Yo creo que hay gente tan perezosa que el día que Jesús venga por su iglesia, la orden puede ser por bocina: vayan hacia esa montaña. Y el perezoso le dice: mándame 2 ángeles que me lleven. O sea, hay gente que va a hacer pero la embarrada con Cristo. O sea, ¿cuándo vas a cambiar tus malos hábitos? Es en este momento que Dios dice: lo que yo le di a Abraham, lo que yo le di a Isaac, no te lo podía dar siendo un Jacob. Vos tenés que volverte un Israel para poder acceder a esa tierra, para poder acceder a esa bendición. ¿Cuándo vas a cambiar para poder acceder a la bendición? Ay, es que Dios me hizo así, pastor. A mí el que me quiere así. Soltera morirás. Amén. No, mentira. Ay, esto me está descontrolando y tenemos que tomar la Santa Cena. Venga. No, pero es que a mí que me quiere así. Oigan a esto. Vea, quien se lo aguanta a usted con todo ese resabio que tiene es Dios. La gente no tiene por qué. En serio. Su familia es que se lo aguanta a usted porque ya no pueden hacer nada con usted. O sea, su familia se lo aguanta así, pero Dios no. O sea, Dios lo ama y lo recibe, pero para poder colocar su potencia de bendición, usted necesita cambiar. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. La misma promesa que le dio a Abraham y a Sara se la está materializando no a Jacob sino a Israel. ¿Cuándo vas a cambiar? Y nosotros a las personas que supuestamente amamos, no hablo únicamente de familia. Hablo de gente que nos ama en el grupo de trabajo. A la gente que nosotros supuestamente amamos le hacemos daño porque no nos queremos dejar moldear por Dios. Y eso tenemos que cambiarlo, iglesia, porque al final de la historia, para que Dios ejecute todo lo que tiene que ejecutar en nuestra vida, Dios lo va a ejecutar sobre Israel. Dios lo va a ejecutar sobre Pedro, no sobre Simón, sobre Pablo, no sobre Saulo.
Dios ejecuta cuando nosotros deseamos cambiar. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir empecinados llevando nuestra propia manera de vivir y cuando algo malo pase le echamos la culpa a la gente? Porque como se nos enseñó a defendernos, no a reconocer, cada vez que algo malo pasa, decimos que el culpable es el otro. Un gran alto grado de madurez es cuando la gente empieza a decir, yo creo que el culpable soy yo. Echarse la culpa es madurez cristiana. Responder es madurez cristiana. Tania y Miguel son esposos. Entonces un día llegan a pedir consejería. Y Tania me dice, pastor, es que Miguel me gritó. Entonces yo le digo a Miguel, ¿por qué la gritaste? Si la respuesta de Miguel es porque ella me gritó primero, es un inmaduro. No le estoy preguntando quién gritó primero, estoy preguntando qué te motivó a gritarla. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? Pastor, es que Miguel me gritó. Entonces yo voy y abordo a Miguel. Hijo, ¿por qué gritaste a Tania? Responde como un cristiano maduro. Es que ella me gritó primero, pastor, y me llevó mis juguetes. Así son. Que ella me gritó primero. No, te estoy preguntando por qué la gritaste. No, pastor, la verdad me equivoqué, perdí los estribos, perdí tal. Un cristiano maduro. Ese cristiano que siempre se defiende, que siempre está buscando culpabilidad en los demás, no en su propia responsabilidad, ese es un cristiano inmaduro. Que este ejemplo que les acabo de dar, esto es un ejemplo, chismosos. O sea, esto es un ejemplo. O sea, esto es... Ahora todos dicen que Padre Celestial, oramos por Tania, que su hogar se restaure. No es un ejemplo, hombre, es un ejemplo. Dios mío. Ay, Dios mío, Jehová bendito. Adoración y cambio. Las grandes promesas sobre este sujeto no están sobre el nombre Jacob, están sobre el nombre Israel. Iglesia, póngase de pie por reverencia y por ejercicio. Si hay alguien que en su salud tenga que quedarse sentado, hágalo. Miguel.